para comenzar, les voy a pedir, después vamos a orar, pero les voy a pedir que a modo de introducción leamos el Salmo 23. Recién estábamos cantando Jehová es mi pastor, así que vamos a leer el Salmo 23. Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La palabra de Dios. No les dije, buenas tardes hermanos queridos, a los hermanos, a las visitas que nos acompañan. Dios les bendiga. Es un privilegio. Vamos a orar para empezar esta meditación. Querido Dios, vamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dios, reconociendo que tú eres el creador de todo lo que existe. Todo fue creado por ti, para tu honra, para tu gloria. Y Señor, en esta hora queremos pedir el auxilio del Espíritu Santo, Señor, para que la palabra que vamos a compartir llegue a cada corazón, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés obrando en cada vida, que tú estés obrando en cada corazón. También nos acordamos, Señor, del pastor Alfredo que está viajando, y te pedimos que tú lo guardes, Señor, que tú lo ayudes a llegar con bien. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermano. Si me puedes poner la primera. Yo supongo que alguno de ustedes ha visto de estas imágenes. Yo me acuerdo en mi casa cuando era chico, había una imagen parecida así. Muchos dicen, o sea, que es la idea del Salmo 23. Un pastor, verdes pastos, una fuente de agua y unas ovejas re piola, porque fíjense, están alrededor de él, todas bonitas, todas quietitas, todas mansas. Pero bueno, en realidad esa imagen no se condice con la realidad de Israel. Esa era la imagen que David aspiraba a que algún día fuera así. O sea, que el Señor ponía en el corazón de David. No nos olvidemos que David, dice la palabra, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en esa comunión íntima que tenía con Dios, David escribe el Salmo 23, como diciendo: yo soy la oveja, vos me vas a apacentar en verdes pastos, junto a aguas de reposo, unges mi cabeza con aceite. David se sentía una oveja y sentía que el Señor la iba a tratar así, ¿cierto? Entonces, pero vamos a la otra figura. Ahora vamos a ver lo que realmente es Israel. Israel en los tiempos bíblicos era casi un desierto. O sea que no había verdes pastos. Ahí están, ¿ven? Fíjense lo que era el pasto.
La que sigue se puede ver también. Bueno, ahí tenemos un pastor que va en medio de los peñascos llevando las ovejas. La que sigue, fíjense, piedra. No era fácil encontrar comida para las ovejas. La que sigue, miren, ese es el cayado. O sea, el cayado era esa vara con la curva con la cual el pastor levantaba las ovejas. Cuando se caían en un lugar que él no podía acceder, no podía levantarla con sus propias manos, la levantaba con el cayado. La vara era más gruesa y más corta. Le servía al pastor para defenderse de los animales. Ese es el redil. Fíjense, el redil era un espacio cercado con piedras, sin puerta, y había un pastor que hacía de puerta. Había un pastor que se instalaba en la puerta y él se quedaba ahí para que las ovejas no se escaparan. O sea, el portero sería, ¿no? Generalmente en Israel, los rebaños familiares eran de 8 a 20 ovejas. O sea, cada rebaño familiar tenía entre 8 y 20 ovejas. Había rebaños más grandes, pero eran de gente muy rica. Yo estoy hablando de los rebaños que eran lo normal entre la población, entre 8 y 20 ovejas. Entonces, el pastor no tenía la posibilidad de tener su propio redil. Entonces había un redil comunitario donde varios pastores llevaban sus ovejas. Por eso, ahora vamos a ver, nos dice en una parte, mis ovejas oyen mi voz. Y la saca del redil, ¿sí? O sea, fíjense, esa es la imagen del redil. Bueno. Ya está, Horacio, te agradezco mucho. Una cosa más, el trabajo del pastor era un trabajo complicado. Primero y principal, era muy sucio, porque el pastor estaba todo el día en el desierto bajo grandes calor, el sol abrasador, tenía que levantar las ovejas. En Génesis, José, lo ubican a José. José dice que, espérenme que encuentre el pasaje. En Génesis 46, José dice que todo pastor es abominación a los egipcios y que los egipcios no se podrían llegar a sentar a comer con un pastor. ¿Por qué? Porque olían mal, olían a ovejas. Y no era un olor muy agradable, era un olor penetrante, era un olor que el pastor ni lo sentía porque ya estaba acostumbrado todos los días. Estaba con la oveja, pero los que no estaban con oveja sí lo sentían, ¿no es cierto? Y cómo yo quería decir que el trabajo del pastor es un trabajo complicado. ¿Por qué? Porque las ovejas, recuerden que son indefensas, son impotentes, no ven el peligro y se quedan ahí quietitas, no. Y cuando no ven el peligro, corretean, se dispersan, van a buscar su comida a cualquier espacio. Es muy probable que lleguen a un precipicio y no se dan cuenta que están a borde de un precipicio. Entonces, el trabajo del pastor es complicado. El pastor tiene que velar continuamente para poder cuidar a sus ovejas. Habiendo dicho esto, les pido que abran sus Biblias en Juan 10. Juan capítulo 10. La parábola del redil. Vamos a leer del 1 al 30.
Esta parábola es la continuación del momento en que Jesús sana al ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan la historia? Los refresco así rápidamente. Había un ciego de nacimiento, Jesús lo sana. El ciego del nacimiento es interrogado por los judíos, o sea, por los fariseos, los líderes de la sinagoga. Quieren saber qué pasó y él le dice, hubo un hombre, que hasta ese momento él no sabía cómo se llamaba, que me devolvió la vista. Entonces los fariseos, los sacerdotes, llaman a los padres. Y los padres le dicen, ¿edad tiene? Preguntarle a él. No querían involucrarse, ¿no? Porque veían venir mal la mano. Y ahí entonces, en ese interrogatorio le dice, ¿quién te sanó? Y fue un hombre así, asá. Y dice, y se acuerda que el ciego muy astutamente le dice, qué maravilloso, que ustedes no sepan quién es, pero que él me haya abierto los ojos. Y ahí se enojan con él, le dice, vos naciste de todo en pecado, de todo un poco le dice. Y él le contesta, es hermosa esa parte, ¿no? Yo no sé quién es él, pero a mí me abrió los ojos y nunca se escuchó de que nadie hubiera abierto los ojos si no viene de Dios. Y ahí los fariseos se enojan más todavía y lo echan, ¿sí? O sea, Jesús estaba enojado con los líderes, con los fariseos, con los sacerdotes, por eso que había pasado con el ciego. Y esta historia que vamos a leer ahora es la continuación de ese acontecimiento. Dice así, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo y entrará, y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, está fuera de sí, ¿por qué le oís? Otros decían: estas palabras no son del endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebraba así en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén a la palabra de Dios. Muy bien, vamos a desentrañar versículo por versículo. Dice el versículo 1: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nuestro Señor está hablando sin rodeos ahí. Habla de que todos los líderes judíos los señala como ladrones, porque como habían atacado al hombre que él había sanado, también destruían hogares, devoraban las casas de las viudas. Cristo dice que no entraron en el redil de la manera establecida por Dios, porque eran ladrones. Acuérdense, teníamos la imagen hoy, el redil nos habla de seguridad, ¿sí? Era un corral de muros de piedra donde se protegían las ovejas por la noche. La puerta, que era el único acceso legal y seguro, representa la vía establecida por Dios. O sea, representa la ley, los profetas. O sea que el buen pastor, el pastor que legalmente podía ir a retirar las ovejas, tenía que entrar por la puerta. Esa puerta está representando lo que eran la ley, los profetas, todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías. Los que no entraban por la puerta eran ladrones y salteadores. El versículo 2: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesucristo acá está mostrando su legitimidad. Yo, de acuerdo por mandato de Dios y de acuerdo a todo lo que dicen las Escrituras, soy el pastor legítimo que vengo a buscar las ovejas de la casa de Israel. Entra por la puerta, la entrada legítima del redil, y lo hace sin engaños. Versículo 3: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Acá nos muestra una relación de intimidad con su rebaño. Las ovejas reconocen la voz del pastor. No es que le reconocen lo que el pastor les dice, pero sienten el timbre de su voz y dicen: ese es mi pastor. Y él las llama, dice, por nombre. O sea, en Oriente, los pastores le ponían nombre a las ovejas. Negrita, oreja caída, manchada. Demuestra una relación de cercanía. Él las conocía, a estas 8 o 20 ovejas, a cada una en forma particular, por nombre, como nos conocen nosotros. O sea, yo no soy un desconocido para Dios, no soy un hombre.
ninguno de ustedes. Cada uno de nosotros es conocido personalmente por Dios. Desde el momento que nació, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya lo conocía. Conoce sus circunstancias, conoce sus cosas buenas y sus cosas malas, porque nada podemos esconder de Dios. O sea, el buen pastor nos conoce. En este caso, el redil simbolizaba a Israel, ¿no es cierto? Y lo que el pastor hace es separar, porque no todo Israel era fiel al Señor. No todo Israel tenía un corazón inclinado a Dios. Entonces el pastor llama a sus ovejas, y sus ovejas oyen su voz y salen. No salen las extrañas, no salen las que no pertenecían al Señor. Y él, a diferencia de los occidentales, que los pastores occidentales van atrás de la manada, el pastor oriental va adelante. Él va adelante y va abriendo el camino, va revisando que no haya nada, que no haya un pozo, que no haya una víbora. ¿Me entienden? Y de esa manera el Señor va adelante nuestro. No nos manda a nosotros andar. No, Él va adelante nuestro. Podemos tener esa confianza que el buen pastor va adelante nuestro. Ser seguidor de Jesús no es ser parte de una religión. Ser seguidor de Jesús es responder a un llamado personal que nos hace. Él nos llama por nombre. Versículo 4. Dice así: cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo les explicaba, iba adelante, en algún momento iba hablando, en otros momentos iba silbando, porque eso tranquilizaba a las ovejas. O sea, eso ayudaba a que las ovejas siguieran atrás del pastor, ¿no es cierto? Si él se callaba o dejaba de silbar, las ovejas como que se distraían y empezaban cada una por su lado. Entonces, mientras él les hablaba, mientras él les silbaba, las ovejas seguían atrás de él. Era una forma de llevarlas, ¿no es cierto? Conocen su voz, va delante de ellas. Las ovejas tienen absoluta confianza en su pastor. Ellas saben que si el pastor va adelante y le va hablando, ellas están seguras. Pueden ir tranquilas atrás del pastor porque él va adelante. Él las protege, él las cuida, él las guarda. El pastor no arrastra a las ovejas con cuerdas. Ellas eligen caminar atrás de él porque confían en su dirección. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esos falsos maestros, los maestros del judaísmo, se metieron en el redil para devorar las ovejas. Pero Cristo dice: mis ovejas no les siguieron. Repito el versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Simplemente no podían comprender.
tenían oídos para oír. No eran sus ovejas. Entonces, las que podían oír y entender eran sus ovejas. Los que no eran sus ovejas no podían oír y entender. Versículo 7. Yo soy la puerta de las ovejas. Cristo no es una puerta, no es un camino. Es el único camino, es la única puerta por la cual podemos acceder a Dios. El único camino que nos lleva a la salvación es Cristo. No hay otro. No hay forma de que podamos ser salvos fuera del nombre de Jesús. Él es el buen pastor. Él dio su vida por nosotros. Ya vamos a llegar a esa parte, pero necesitamos confiar plenamente en Él. Versículo 8. Todos los que antes vinieron de mí, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. ¿Quiénes habían ido antes de Él? Y los líderes religiosos. Se refiere a los fariseos, a los escribas, que usaban la religión para explotar a la gente, para tener poder, pero que no les interesaba cuidar las almas de las personas. No eran buenos pastores. Los verdaderos creyentes no escuchan a maestros falsos. Versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Como les decía recién, Cristo es el único Salvador. Cuando Él salva a una oveja, luego esa oveja puede entrar en el reino, salir y encontrar todas las bendiciones que su pastor provee. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Hurtar es quitarte lo valioso, tu paz, tu tiempo, tu identidad, tu esperanza. El diablo viene a hurtar, a quitarnos la esperanza. Matar. Si no te mata físicamente, trata de que nunca puedas llegar a tener esa conexión espiritual con el Señor. Destruir, la ruina total. No solo quiere hacer daño, quiere que no quede nada en pie. Pero en cambio Jesús dice: yo he venido para que tengan vida. Y no es una vida biológica solamente, no es esta vida, sino que es una vida espiritual de comunión con Él. Una vida que nos ayude a cada día caminar en comunión con Él. Yo he venido para que tengan vida. Vida de comunión con el Padre, vida de comunión. Para que podamos caminar los caminos del Señor. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 11. El buen pastor da su vida, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Él es el noble, excelente, digno. Es el único. Acuérdense cuando vino el joven rico y le dice: maestro bueno. No, ¿por qué me decís bueno? Solo hay uno, Dios. Él es excelente. Él es digno. Jesús no es solo un pastor eficiente, es un pastor perfecto. A Él no se le escapa nada. No hay nada en tu futuro que Él no tenga visto de antemano. Él va delante tuyo, no hay nada que lo pueda sorprender. No es que Él se distrajo y te pasó algo porque Él estaba diciendo: no, eso no puede pasar. Él comparte con el Padre la omnisciencia, comparte con el Padre el todo poder. No hay nada que se escape de su mano y de su mirada. Nada lo puede llegar a sorprender. Él dice que Él da su vida. Él da su vida. Es
un sacrificio voluntario. Es un pastor que muere por sus ovejas. Un pastor común cuida a las ovejas para vivir de ellas, por lana, por leche, por carne, por lo que fuera. El buen pastor muere por ellas, se sacrifica para pagar el precio que las ovejas no podían pagar. El buen pastor da, es un acto voluntario, él da su vida por las ovejas. Él da y establece un valor. O sea, al hecho de haber dado su vida por cada oveja, o por las ovejas, pero en forma individual la dio por mí, me da un valor único, te da un valor único a vos. Cristo pagó un precio precioso por vos, no le importó morir por vos. ¿Sos consciente de eso? Lo que valés para Él, que Él fue capaz de sufrir una cruz, sufrir el castigo del Padre, que la cruz no fue lo más terrible. Lo más terrible fue el momento en que el Padre descarga su ira sobre Él. Y Él sufre todo eso por vos, para que su vida de santidad sea imputada a vos, para que esa doble imputación, o sea, para que mis pecados le sean imputados a Él y yo sea declarado santo delante de Dios por su misericordia, porque Él pagó el precio que yo no podía pagar. Versículo 12. Mas al asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado no es en sí mismo una mala persona, pero no ama a las ovejas. Está haciendo un trabajo. Y si viene una amenaza, un lobo, que puede ser un falso maestro, puede ser persecución, puede ser pecado, todo eso podría llegar a ser el lobo. Si hay un momento de crisis, el asalariado prioriza su propio bienestar y se va. Y deja que las ovejas sean atacadas por esa situación, esta circunstancia. Y obviamente las ovejas, algunas va a destruir y otras va a dispersar. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Ya más o menos lo explicamos. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este verbo conocer. Acuérdense que en la Biblia habla del verbo de conocer. Por ejemplo, Adán conoció a Eva y nació Caín. O sea, habla de una relación íntima, no es conocer como yo conozco una estadística, como yo conozco un número, como yo conozco a lo mejor, no sé, a una persona que veo pasar por la calle. Ese conocer habla de una relación de intimidad, yo le conozco. Hay algo íntimo con Él, ¿me entienden? Es una relación de intimidad. Cristo compara, fíjense esto, Cristo compara la forma en que nos conoce con la manera en que Él conoce al Padre. Al final, en el 30 va a decir, el Padre y yo, uno somos. Pero Él, acá en este versículo, fíjense el 15, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Está diciendo que Él conoce las ovejas de la misma manera que el Padre lo conoce a Él. Es una maravilla. No sé cómo voy con la obra porque
Pero bueno. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El redil ese era el redil del pueblo judío. Las ovejas que son de otro redil son todos los que no somos judíos, todos los que somos gentiles, nosotros entre ellos. Jesús en ese momento ya nos está viendo. Qué maravilla, ¿no? Hace 2000 años atrás, Él ya estaba pensando en mí como su oveja, estaba pensando en vos como su oveja, hace 2000 años. Él dice, tengo otro redil. Ese otro redil es el pueblo gentil, que no estaba, todavía no había nadie del pueblo gentil ahí. Sin embargo, Él ya lo está viendo. Si ustedes recuerdan, dice, Efesios 1:4 dice, y antes de la fundación del mundo, Cristo nos predestinó a ser sus hijos. Ya nos vio como sus ovejas. Si alguien lo quiere después repasar, Efesios 1:4, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. La Trinidad, antes de la fundación del mundo, ya pensó en vos. Ya pensó en vos como una oveja. Cristo dice, ninguno, en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Espíritu Santo tiene que capacitarnos, tiene que darnos oído para escuchar la voz de nuestro pastor. Luego le seguimos y habrá un rebaño y habrá un pastor. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Cristo da su vida. No es un pastor que muere devorado por los lobos. Él da su vida voluntariamente y Él la vuelve a tomar voluntariamente. Versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El sacrificio de Cristo fue voluntario, Él no fue una víctima. Jesús no murió por accidente, ni porque los romanos eran más fuertes, ni porque Judas lo traicionó. Él decidió ir a la cruz para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Fue una victoria. Él planificó morir de esa manera para darnos vida. No fue una tragedia. No fue una tragedia, fue una victoria. Él decidió morir en la cruz para que tú y yo tengamos vida. Al decir esto, hubo disensión entre los judíos por esta palabra. Claro, al decir que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar, se hacía igual a Dios, y los judíos se dieron cuenta de eso y ya se pusieron, se empezaron a revolucionar. Versículo 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo hizo? Decir demonio tiene es decir, está loco. No lo oigan, está loco, dice disparate. Esto se refleja que ellos estaban teniendo miedo. Estaban teniendo miedo de lo que Jesús estaba diciendo y de cómo eso impactaba en los que lo veían. Era un intento de censura. Otros decían, estas palabras, versículo 21, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos?
Era una obra que solamente Dios podía hacer. Y la gente no sabía. Solamente Dios podía abrir los ojos de los ciegos. O sea que, de última, Cristo no podía venir de otra parte. No podía ser un demonio. Primero que no hablaba con coherencia. Las cosas que decía tenían asidero en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y las obras que él hacía eran obras que Dios le guiaba a hacer. Versículo 22, ya vamos llegando, no se vamos. Marca un cambio de escenario. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno. Aunque parece que este versículo fuera solamente informativo, tiene un detalle clave. La fiesta de la dedicación conmemoraba la recuperación y la purificación del templo. Celebraba la liberación nacional y el coraje de los macabeos. Y le daba un trasfondo político a todo lo que estaba pasando. Versículo 23. Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Ese lugar prepara la escena porque es un lugar cerrado. El pórtico, rodeado de gente en una fiesta nacionalista. Gente que lo va a presionar para que le dé una respuesta definitiva. ¿Sí? Versículo 25. No, perdón, 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Fue un momento de tensión. Los líderes religiosos lo habían arrinconado a Jesús, o sea, lo habían rodeado. Y lo confrontaban a Jesús en un espacio cerrado. No era algo amistoso, sino era algo bien tensionante. En el versículo 25 dice, Jesús le respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Os lo he dicho y no creéis. Jesús le está diciendo, si no creen a mis palabras, las obras que yo hago fueron anunciadas en todo el Antiguo Testamento diciendo, cuando venga el Mesías, va a hacer estas cosas. Y él las estaba haciendo. O sea que no tenían excusas para no creer. Él estaba haciendo las obras que el Padre le había dado que hiciera. Ellas, dice él, dan testimonio de mí. Versículo 26. Es una de las declaraciones más tajantes de Jesús. Pero vosotros no me creéis. ¿Por qué? Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. No creen porque no son sus ovejas. Jesús sugiere que para creer en Él primero debe haber una disposición espiritual de pertenencia a Dios. Ser una oveja de Jesús implica tener un corazón sensible a su voz. Los líderes religiosos tenían un corazón endurecido por el orgullo y por las propias tradiciones. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz. Como vimos antes, las ovejas no siguen a cualquiera, solo al que reconocen. Pero no solo es oír, es prestar atención, entender el mensaje. La oveja, y acá estamos hablando de las personas, sabe distinguir la verdad de Jesús. Yo las conozco, es una relación personal. Jesús no es un pastor que cuide una masa anónima, un rebaño anónimo. Él conoce el nombre, las heridas, el carácter de cada una. ¿Sabe que soy gordito y lindo? Yo las conozco. Tiene una relación personal. Jesús no es un pastor que cuida una masa anónima, dijimos. Nos llama a lo suyo. O sea, Él nos acepta en una relación basada en amor. Él nos ama. Él nos ama. No somos un número. Somos una persona con la cual Él tiene relación.
Él nos ama. Y dice, y me sigue. Ser una oveja implica caminar hacia donde el pastor camina con confianza. Versículo 28. Y acá viene la declaración más trascendente de todo eso. Acá viene la declaración que es muy... Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esto dice Jesús. Cristo nos llama y nos da vida eterna. Una vida eterna que no se gana, que se recibe, Cristo la da. Y en el momento que la da, es un don irrevocable, dijera Romanos 11:29. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahora yo pregunto, por definición, ¿cuánto dura una vida eterna? ¿Cuánto dura la vida eterna? ¿Cuánto dura la vida eterna? Para siempre. Por definición, si es vida eterna, es para siempre. Si no fuera para siempre, no sería vida eterna. La vida eterna es para siempre. Jesús dice, yo les doy vida eterna. Eterna, para siempre. Y si esto fuera poco, Él le dice, y no perecerán jamás. O sea, no solo dice, les doy vida eterna, sino que le añade, y no perecerán jamás. Y tampoco se queda ahí. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. La seguridad de las manos de Cristo es absoluta. Y nadie puede arrebatarnos de su mano. Ahora, ¿esa seguridad depende de la oveja? No, depende del pastor. Mi seguridad no está en Horacio, está en el pastor que me tiene en su mano y él me dice, y nadie te va a arrebatar de mi mano y no vas a perecer jamás. En Juan 6:37-39 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, si Cristo nos suelta de la mano, estaría desobedeciendo al Padre. El Padre dice, que no pierda yo nada. Esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Si nosotros de alguna forma nos soltáramos de la mano de Dios, de la mano de Cristo, Cristo estaría desobedeciendo al Padre. Porque Él mismo está diciendo que todo lo que me diere, esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La única forma que nos podemos perder es si Cristo desobedece al Padre. Y eso es impensable. Eso es imposible. Porque Cristo y el Padre son uno en sustancia, son uno. Son dos personas, pero es la misma esencia. Es imposible. Discúlpenme. Versículo 29. Y acá remata, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, por si fuera poco, las puede arrebatar de las manos de mi Padre. O sea, si no te alcanza con las manos de Jesús, si no te alcanza con las manos de Cristo, Cristo dice, mi Padre que me las dio, que es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Tienes más seguridad que eso?
Romanos 8 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Escúchenme, ¿qué somos nosotros? Somos criaturas. Cuando Jesús dice ninguna cosa creada, me está incluyendo, te está incluyendo. Él es el creador, todo lo demás es cosa creada. Él es el único que no fue creado, porque Él es el creador. Pero todas las demás cosas que existen fueron creadas. Y Jesús dice, Pablo en Romanos dice, ninguna cosa creada nos podrá separar. Dicho todo esto, creo que nadie nos puede separar de la mano de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que soy una oveja? ¿Cómo yo sé que vos sos una oveja? Y porque perseverás. Si vos no perseverás, hay no me acuerdo ahora, no lo escribí, pero dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si vos no perseverás, bueno, quiere decir que nunca fuiste una oveja. ¿Me entiendes? Ahora, si vos sos una oveja, vos te vas a ir y te vas a golpear, y cuando te golpees porque te fuiste, te va a agarrar un ataque de tristeza, de culpabilidad, y vas a volver arrepentido. ¿Por qué? Porque sos una oveja. Una oveja se puede extraviar un tiempo, puede equivocarse, puede cometer un error, pero va a volver. ¿Por qué? Porque el Padre la trae. No por ella misma, no por nosotros mismos, sino porque Cristo dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Él es un pastor fiel. Él nos va a cuidar hasta el final y más allá. En el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. O sea que es una afirmación de la divinidad de Jesucristo. Jesús dice, yo y el Padre somos lo mismo. Tomás le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús lo mira con decepción y dice, Tomás, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conociste. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces, hermanos, el Señor murió en la cruz y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, sufrió la ira del Padre, que fue lo más terrible, porque Él había vivido en comunión, una comunión íntima con el Padre desde siempre, desde la eternidad, y en ese momento esa comunión se perdió porque Él tuvo que recibir el castigo que nosotros merecíamos. No fueron los clavos, no fueron los azotes, no fueron las espinas. Fue la terrible ira de Dios sobre su vida, sobre Él. La separación que Jesús sufrió del Padre, porque el Padre descargó su ira que justamente merecíamos nosotros. Y Él la padeció para que tengamos vida. Para terminar, te animo a buscar a este buen pastor. Es lo que puede hacer la diferencia en tu vida. Puede hacer la diferencia en tu vida. Yo te animo a buscarlo. Si lo buscas con todo tu corazón, es seguro que lo vas a hallar. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis
y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaré de todo vuestro corazón. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Que el Señor obre en nosotros y podamos ser fieles a este buen pastor.